Belén, una palabra que escuchamos constantemente durante esta temporada navideña, tiene un significado mucho más profundo de lo que aparenta. No se trata solo de un lugar en el mapa, sino de un punto decisivo en la historia espiritual de la humanidad. En hebreo, Belén se traduce como Beit Lehem, donde Beit significa casa y Lehem se refiere al pan, lo que se interpreta como casa del pan. Este nombre no es una coincidencia. Es un lugar que, aunque pequeño y aparentemente sin importancia, fue elegido por Dios para el nacimiento de Jesús, el pan de vida. En tiempos antiguos, el pan era considerado el alimento básico, el símbolo por excelencia del sustento y la vida. Así, al nacer en Belén, Jesús no solo cumplió una profecía, sino que nos dejó una enseñanza profundamente significativa. Belén no es solo una ciudad en la geografía, sino un mensaje divino sobre el sustento espiritual. Al explorar este significado oculto, nos sumergimos en una conexión profunda entre el lugar de su nacimiento y su misión eterna como el pan que da vida. Belén es una pequeña ciudad ubicada en la región montañosa de Judea, al sur de Jerusalén, que ha jugado un papel fundamental en la historia cristiana. Hoy en día, Belén es un destino turístico que recibe a miles de peregrinos, pero su verdadero significado trasciende los límites del tiempo y la geografía. En tiempos de Jesús, Belén era un pueblo tranquilo y modesto, alejado de la fama y el poder de Jerusalén, la capital religiosa y política de Israel. Sin embargo, es precisamente en este lugar humilde donde se cumplió una de las profecías más significativas del Antiguo Testamento, el nacimiento del Mesías. El nombre Belén, como ya se mencionó, significa casa del pan en hebreo, un nombre que parece tener un propósito divino, ya que en esta ciudad nació Jesús, el pan de vida. A lo largo de los siglos, Belén estuvo relacionada con la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, y se mencionó en la Biblia como un lugar de gran importancia espiritual. La historia de Belén también está vinculada a figuras bíblicas claves, como el rey David, quien nació allí, lo que le otorgó una relevancia especial en la tradición israelita. Una de las profecías más conocidas sobre el nacimiento del Mesías se encuentra en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento. En Miqueas 5:2 se lee: «Pero tú, Belén Efrat, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta profecía señala que, a pesar de ser una ciudad pequeña y aparentemente insignificante, de Belén nacería el futuro rey de Israel, el Salvador prometido para los judíos de ese tiempo. Esta profecía tenía una gran relevancia, ya que se esperaba que un líder poderoso restaurara el reino de Israel y trajera la paz. El cumplimiento de esta profecía se narra en los evangelios de Mateo y Lucas, donde se relata que María y José, debido a un decreto del emperador romano César Augusto que ordenaba un censo, tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén. Aunque la ciudad era pequeña y modesta, la profecía se cumplió cuando Jesús nació en un pesebre, rodeado de humildad. Este nacimiento no solo marcó el cumplimiento de una antigua promesa, sino que también nos dejó un mensaje profundo. El Salvador del mundo no vino en el esplendor de un palacio, sino en la sencillez de un pesebre, en la humildad de Belén. La relación entre Belén y la profecía de Miqueas subraya la idea de que, aunque las apariencias puedan indicar lo contrario, Dios tiene un plan divino que se lleva a cabo en los lugares más humildes y a través de las circunstancias más inesperadas. De esta manera, Belén no solo es un lugar geográfico, sino un símbolo del cumplimiento de las promesas de Dios, de cómo Él elige lo pequeño para hacer cosas grandes y maravillosas. Profundicemos un poco más en el término hebreo y veremos que el significado es mucho más profundo y simbólico de lo que podría parecer a simple vista. Belén proviene de dos términos hebreos, Beit, que significa casa, y Lehem, que significa pan. Juntas, estas dos palabras forman el nombre Beit Lehem, que se traduce como casa de pan. Este nombre no es casualidad, sino que tiene un profundo significado espiritual, especialmente cuando lo conectamos con la vida y misión de Jesús. El pan era considerado la fuente esencial de sustento, un símbolo de vida en la época del Antiguo Testamento.
La importancia del pan se refleja en muchas de las tradiciones y rituales, como la ofrenda de los panes en el tabernáculo o la preparación del pan sin levadura durante la Pascua. El pan no solo alimentaba el cuerpo, sino que también tenía un valor simbólico profundo relacionado con la comunión con Dios y la provisión divina. Un ejemplo claro de este simbolismo lo encontramos en el maná, el pan que Dios proporcionó al pueblo de Israel durante su peregrinaje por el desierto. El maná, que caía del cielo cada mañana, era un recordatorio de que la provisión de Dios es constante y suficiente para el sustento del pueblo. Por cierto, acá arriba te dejamos el enlace del video donde exploramos qué era en realidad el maná. Ve a verlo y te sorprenderá en gran manera. El pan, por lo tanto, se convirtió en un símbolo de dependencia de Dios y de su fidelidad para suplir las necesidades del pueblo. Cuando Jesús nació en Belén, la casa de pan, no solo se cumplió una profecía, sino que también se estableció una conexión divina con el concepto de pan en la cultura hebrea. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como el pan de vida, un título que refleja su misión de dar sustento eterno a aquellos que creen en él. En Juan 6:35, Jesús dice, «Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Aquí, Jesús se identifica con el pan de la vida eterna, el alimento espiritual que satisface nuestras necesidades más profundas. Al nacer en la casa de pan, Jesús comenzó a revelar su propósito divino, ser el sustento espiritual que da vida eterna. Este versículo de Juan conecta el pan físico con el pan espiritual y nos enseña que, así como el pan físico nos alimenta y da fuerza, el pan de vida, es decir, Jesús, nos da vida eterna. Él no solo satisface el hambre física, sino que colma el hambre espiritual de aquellos que buscan consuelo, perdón y redención. En este sentido, el nacimiento de Jesús en Belén, la casa de pan, es un mensaje de esperanza y de provisión eterna. Jesús vino a ser el pan que alimenta el alma, el que satisface la sed de justicia, paz y salvación que todos llevamos en nuestro corazón. Así, el significado de Bethlehem no es solo un nombre geográfico, sino que está cargado de un profundo simbolismo. Jesús, el pan de vida, vino al mundo en Belén para ofrecerse como alimento espiritual y darnos vida eterna. En este pequeño pueblo, la casa de pan, comenzó el plan divino para satisfacer nuestras necesidades más profundas, no solo con pan físico, sino con el pan espiritual que solo Él puede ofrecer. Así que la relación entre el nacimiento de Jesús en Belén y su identificación como el pan de vida tiene un profundo significado espiritual que atraviesa toda la narrativa bíblica. Desde el momento en que se revela que Jesús nació en la casa de pan, se establece una conexión simbólica entre el lugar de su nacimiento y el papel crucial que desempeñaría en la vida espiritual de la humanidad. Al elegir esta ciudad, Dios no solo cumplió con la profecía de Miqueas 5:2, sino que también nos dejó una enseñanza profunda sobre el sustento espiritual que Él brindaría al mundo a través de su Hijo. Desde el maná que cayó del cielo durante el Éxodo hasta el pan ofrecido en el templo, el pan siempre ha representado la provisión de Dios para su pueblo. Jesús, al nacer en Belén, donde el pan era vital en la vida diaria, empieza a mostrarnos que Él sería ese alimento eterno para el alma. La conexión no es meramente geográfica. Belén, la casa de pan, sería el lugar donde nacería el pan que daría vida eterna a todos los que creyeran en él. En el Evangelio de Juan, Jesús se identifica claramente con el pan de vida. En Juan 6:51, Jesús dice, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Esta declaración no solo resalta la identidad divina de Jesús, sino que introduce la noción de que Él, al igual que el pan, es esencial para la vida eterna. El pan físico alimenta temporalmente, pero el pan de vida ofrece sustento espiritual que no solo sacia, sino que da vida eterna. Jesús no se limita a ser una figura religiosa que enseña buenas palabras, sino que se presenta como el alimento necesario para el alma, el único que puede satisfacer la necesidad de redención y perdón. La última cena, cuando Jesús compartió pan y vino con sus discípulos, profundiza aún más esta conexión. Durante este acto solemne, Jesús partió el pan y lo ofreció, diciendo, «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado,
haced esto en memoria de mí, Lucas 22:19. Al partir el pan, Jesús no solo estaba estableciendo un rito para su iglesia, sino que estaba simbolizando su sacrificio en la cruz, donde su cuerpo sería partido por la salvación de la humanidad. El pan partido en la última cena se convierte en un emblema del sacrificio de Jesús, quien al entregar su cuerpo se ofreció como el verdadero sustento para la vida eterna. Este acto de sacrificio está intrínsecamente vinculado con la naturaleza del pan de vida. Jesús no solo vino a vivir entre nosotros, sino a morir por nosotros. Su cuerpo partido, ofrecido en la cruz, es el verdadero pan que nos da vida, el pan que, al ser comido, nos alimenta espiritualmente, reconciliándonos con el propósito divino. Ser el pan que sacia el hambre espiritual de todos aquellos que creen en él. Así, Belén y el pan de vida están inseparablemente conectados. La ciudad, que es un símbolo de sustento, se convierte en el lugar donde nace el verdadero sustento espiritual. Jesús, al identificarse como el pan de vida, nos invita a acercarnos a Él, a recibirlo como el único alimento que puede llenar el vacío profundo de nuestras almas y ofrecernos la vida eterna. Aunque en su idioma original hebreo es claro, también posee una profundidad que puede ser entendida a través de las lenguas que predominaban en los tiempos de Jesús, el arameo y el griego. Estas lenguas, especialmente el griego, son esenciales para comprender cómo el concepto de pan y la relación de Jesús como el pan de vida se expanden a lo largo del Nuevo Testamento. En arameo, la lengua común en Palestina durante la época de Jesús, Belén probablemente se pronunciaba de manera similar a Betlehem. Aunque el término Bet o Beit sigue significando casa, el significado de Lehem, que en hebreo es pan, podría tener un matiz de sustento o de un lugar donde se provee alimento. Esto refuerza la idea de que Belén es un nido espiritual, la casa del alimento espiritual por excelencia. Este enfoque no solo resalta el vínculo con el sustento físico, sino que invita a comprender a Jesús como el verdadero pan, más allá de lo material, como el que provee vida eterna. En cuanto al griego, la lengua en la que fueron escritos los evangelios, el término usado para pan es artos, que también significa pan en su sentido literal, pero lleva consigo un significado teológico profundo. El griego artos es utilizado en varios pasajes clave del Nuevo Testamento para ilustrar la importancia del pan en el contexto de la vida espiritual. Este es el término que Jesús utiliza al referirse al pan de vida en el Evangelio de Juan y tiene una carga simbólica que va más allá del simple alimento cotidiano. Aquí, el artos no solo está destinado a llenar el vacío físico, sino que apunta hacia el sustento espiritual que Jesús ofrece. Esta identificación de Jesús con el artos refleja su misión. No vino solo para saciar el hambre física, sino para proporcionar el pan que da vida eterna. El uso de artos subraya cómo el pan, un alimento fundamental para la supervivencia humana, se convierte en un símbolo de Cristo mismo, quien es el sustento definitivo de nuestras almas. Además, el concepto del pan no se limita solo al ámbito de lo material, sino que está presente en las enseñanzas de Jesús en el desierto. En Mateo 4:4, cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto, responde con una cita del Antiguo Testamento: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí, Jesús explica que la verdadera vida no proviene solo del pan físico, sino de la palabra divina que tiene el poder de transformar y sostener nuestra vida espiritual. La palabra de Dios, que se encarna en Jesús, es el alimento verdadero que el ser humano necesita para vivir plenamente. Este pasaje refleja una de las enseñanzas más profundas de Jesús: la vida humana no puede ser sostenida únicamente por el pan material, sino que el alma necesita el pan representado en su palabra y en su sacrificio. El vínculo entre Belén, la casa de pan, y Jesús como el pan de vida se hace aún más claro al considerar que, aunque él nació en un lugar de sustento físico, su misión era ofrecer algo mucho más grande: la vida eterna, un alimento que trasciende lo físico y toca lo eterno. Así, el uso de artos en griego y el concepto que Jesús expone en Mateo 4:4 nos llevan a entender que Belén, como casa de pan, no es solo un lugar de nacimiento, sino un símbolo de la vida eterna que se encuentra en Cristo, el pan de vida.
La relación entre la palabra hartos y el sustento espiritual que Jesús ofrece es un recordatorio de que la verdadera alimentación para nuestras almas proviene solo de Él, quien vino a dar vida más allá de lo físico. Belén, o la casa de pan, nos invita a reflexionar profundamente sobre el contexto y el significado del nacimiento de Jesús, este humilde pueblo, alejado de la magnificencia de los grandes centros urbanos de la época, se convierte en el lugar escogido por Dios para encarnar su plan de salvación. En lugar de nacer en un palacio o en un lugar de gran prestigio, Jesús eligió llegar al mundo en la simplicidad y humildad de un pesebre en Belén. Este acto de humildad no es solo un detalle histórico, sino un mensaje profundo sobre el carácter de Dios y el propósito de la encarnación. La elección de Belén como lugar de nacimiento es significativa. Jesús, el Rey de Reyes, no vino al mundo en una atmósfera de riqueza o poder, sino en las circunstancias más humildes. Este nacimiento modesto es un recordatorio de que la grandeza del reino de Dios no se encuentra en lo externo, sino en la transformación interna que solo Dios puede operar en los corazones humildes. La humildad de Belén y el sacrificio de Jesús a lo largo de su vida reflejan una verdad trascendental: el poder de Dios no está en la magnificencia de los lugares o la ostentación de riquezas, sino en el sacrificio y la gracia que nos ofrece a través de su Hijo. Así, el vínculo entre Belén y el pan de vida resalta cómo la verdadera grandeza de Jesús se encuentra en su sacrificio por la humanidad. El hecho de que Jesús, el pan de vida, naciera en un lugar asociado con la comida resalta su propósito divino de alimentar a la humanidad con el pan espiritual que solo Él puede ofrecer. En Juan 6, 53-54, Jesús proclama: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Estas palabras, aunque desafiantes de entender en un sentido literal, revelan un profundo mensaje espiritual. Jesús anuncia que para recibir la vida eterna debemos participar de su sacrificio, un sacrificio consumado en la cruz. La carne y la sangre de Jesús, ofrecidas por la humanidad, se convierten en el pan y el vino que otorgan vida eterna. El sacrificio de Jesús, anticipado desde su humilde nacimiento en Belén, es la fuente de esa vida eterna. Al nacer en un pesebre, un lugar destinado a alimentar animales, Jesús viene a ofrecerse como el verdadero alimento que satisface nuestra hambre espiritual. Su sacrificio en la cruz, su cuerpo partido y su sangre derramada, se convierten en el pan y el vino que necesitamos para vivir eternamente. En la última cena, este sacrificio se representa de manera simbólica, invitando a sus seguidores a unirse a Él mediante el acto de comer su carne y beber su sangre. Este acto no solo es un recordatorio de su sacrificio, sino una forma de participar en su vida divina y en la promesa de resurrección. El nacimiento de Jesús en Belén es, por tanto, mucho más que un evento histórico. Es el inicio de un plan de salvación que culmina en su sacrificio en la cruz. Jesús, el pan de vida, vino al mundo para ofrecernos el alimento eterno que transforma nuestra vida y nos da esperanza en la resurrección. Su humildad al nacer y el poder de su sacrificio nos invitan a reflexionar profundamente sobre el significado de su vida y misión. Desde su nacimiento en un humilde pesebre en Belén, Jesús nos enseñó que el camino hacia la vida eterna no se encuentra en el poder, la riqueza o la grandeza mundana, sino en la humildad, el sacrificio y el amor incondicional. Al elegir nacer en la pobreza y rodeado de sencillez, Jesús subraya que la grandeza de su reino es radicalmente diferente de lo que el mundo espera. Su mensaje de amor y gracia no está reservado para los poderosos o ricos, sino que se extiende a los humildes, los necesitados y a todos los que buscan la verdad. En Belén, la casa de pan, comenzó a cumplirse la promesa divina de que Dios mismo proveería el pan de vida que satisface el hambre más profunda de nuestras almas. Este humilde pueblo, aparentemente insignificante a los ojos del mundo, se convirtió en el escenario del mayor acto de amor y redención. Jesús, el pan de vida, llegó para alimentar nuestras almas con el sustento eterno que solo Él puede proporcionar. Su nacimiento, vida y sacrificio nos recuerdan que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio, la entrega y el amor incondicional. Oración: amado Señor,
gracias por ofrecernos el alimento espiritual que necesitamos para vivir eternamente. Hoy reflexionamos sobre el profundo significado de tu nacimiento. Al nacer en la casa de pan, nos enseñaste que tú eres el sustento que nuestra alma necesita, el pan que da vida y esperanza, la verdadera paz que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por dar tu cuerpo y tu sangre para que tengamos vida en abundancia. Ayúdanos a nunca olvidar que solo en ti encontramos la verdadera satisfacción y el verdadero propósito. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe y nos des el entendimiento para comprender cada día más la profundidad de tu amor. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, participando del pan que tú ofreces, ese pan que nos transforma, nos renueva y nos da vida eterna. Que nuestras vidas reflejen ese amor y sacrificio que tú nos diste al nacer en Belén y morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por tu increíble amor. Te alabamos y te bendecimos por siempre. En tu nombre, amén. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, visita nuestro canal donde estamos tratando temas similares al respecto, como el verdadero mes en que Jesucristo nació o la historia de los Reyes Magos, que no eran reyes ni magos ni tampoco tres, y muchos más temas de tu completo interés. Si eres amante de la escritura y su profundidad, dale like y comparte con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos, gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.